Buenas tardes, compañeros. Continuamos en esta ocasión explicando cómo se contabiliza la liquidación del IVA. Os recuerdo que estas explicaciones principalmente están dirigidas a alumnos y alumnas que cursan módulos relacionados con la contabilidad, tanto en el grado medio como en el grado superior. En primer lugar, me gustaría comenzar la explicación hablando un poco del funcionamiento del IVA. Os recuerdo que es el empresario, el sujeto pasivo, el obligado a realizar las liquidaciones, o bien trimestrales o bien mensuales del IVA. En estas liquidaciones, el empresario ha de comparar el IVA que ha soportado en sus compras y ha de comparar el IVA que ha repercutido en sus ventas. De forma que en estas liquidaciones lo que vamos a hacer es comparar ese IVA repercutido de vengado y ese IVA soportado. Vamos a hacer esta diferencia y si la diferencia es positiva, os recuerdo que es el empresario el que ha de ingresar la diferencia en la hacienda pública. Si la diferencia es negativa, es el empresario el que ha de compensar esa diferencia en los siguientes trimestres que tenga liquidaciones. Sí que es verdad que en el último trimestre el empresario podrá solicitar la devolución de las cuotas de IVA. Una vez explicado brevemente el funcionamiento para recordar un poco cómo funciona el IVA, vamos a pasar a ver cómo se contabiliza. Tenemos distintas posibilidades. La primera posibilidad es que el IVA soportado sea mayor al IVA repercutido. La segunda posibilidad es que el IVA soportado sea inferior al IVA repercutido y no haya IVA a compensar. La tercera posibilidad es que el IVA soportado sea inferior también al IVA repercutido y que sí que tengamos IVA a compensar de trimestres anteriores. Una vez que estamos en esta tercera posibilidad, tenemos dos pequeñas posibilidades más. Una, que el IVA a compensar sea superior al IVA que resultó a ingresar en la liquidación, o bien que el IVA a compensar sea inferior que el IVA que resultó a ingresar. Ya veréis que es muy fácil, ya veréis que estas son las posibilidades que se nos pueden dar y ninguna más, y que lo vais a entender muy fácilmente. ¿Qué cuentas intervienen? Pues nosotros en estos niveles principalmente vamos a ver cuatro cuentas. Vamos a ver la cuenta 472, Hacienda Pública, IVA soportado, que es el IVA que soportan el sujeto pasivo por motivos de adquisición de bienes o servicios y que sean, ojo, deducibles en la empresa. 477, IVA repercutido. En esta se recoge el IVA devengado con motivo de la entrega de bienes y servicios, es decir, en las ventas de esos bienes o en las prestaciones de servicio. Después tendremos dos posibilidades más. La cuenta 4700, 4700, Hacienda Pública deudora por IVA. Esta cuenta la vamos a utilizar cuando el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido. Es decir, cuando el IVA soportado es mayor al IVA repercutido, como hemos dicho, nos sale IVA a compensar, por lo que Hacienda tendría una deuda con la empresa por ese valor del IVA, esa cantidad. Hacienda no la tendría que compensar en un determinado momento o devolverla al final del ejercicio. La otra cuenta, 4750, Hacienda Pública acreedora por IVA. La hacienda pública acreedora por IVA la vamos a utilizar cuando el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado. En este caso, recordamos, tenemos que ingresar esa diferencia. Por lo tanto, tenemos una deuda nosotros como sujeto pasivo con Hacienda. Vamos a ver las posibilidades, vamos a ver cómo se contabiliza. Primera posibilidad, IVA soportado mayor a IVA repercutido. Sale a compensar, ¿de acuerdo? La diferencia sale a compensar. ¿Cómo vamos a recoger o cómo sería el asiento? El asiento sería o tendría la siguiente estructura. De una parte, recordamos que el IVA soportado lo vamos cargando por el debe por cada compra, el IVA repercutido lo vamos abonando en el haber por cada una de las ventas o prestaciones de servicio, por lo que al liquidarlo tenemos que cerrar las cuentas, hacer una anotación de signo contrario. Haríamos una anotación del IVA soportado en el haber y del IVA repercutido en el debe. La diferencia, puesto que el IVA soportado es mayor al IVA repercutido, la vamos a recoger en la cuenta 4700. Hacienda Pública deudora por IVA. Esta es la estructura. Vamos a ver un ejemplo.
Una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 12.000 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido a sus clientes un total de 10.000 euros. Ya podemos observar. IVA soportado 12.000 mayor a IVA repercutido por 10.000. La diferencia serían 2.000 euros. ¿Cómo lo vamos a recoger? Pues lo vamos a recoger de la siguiente forma. IVA soportado 12.000 euros, ¿de acuerdo? Cerramos la cuenta. IVA repercutido 10.000 euros, 10.000 euros, cerramos la cuenta. La diferencia 2.000 euros a compensar en próximos trimestres. En la cuenta 4700. Hacienda Pública deudora por IVA. Segunda posibilidad. IVA soportado menor a IVA repercutido. Y en este caso no tenemos IVA a compensar de trimestres anteriores, pues porque no se ha dado el caso, ¿de acuerdo? En este caso la declaración sale a ingresar, ¿de acuerdo? IVA repercutido mayor a IVA soportado. ¿Cómo vamos a recoger el asiento? Podemos observar que la estructura tipo es prácticamente igual a la anterior. Siempre vamos a cerrar el IVA soportado, siempre vamos a cerrar el IVA repercutido, haciendo anotaciones de signo contrario en el haber y en el debe. La diferencia, puesto que el repercutido es mayor al IVA soportado, para compensar el asiento debemos de ponerla en el haber. Hacienda Pública acreedora. Esta cuenta es una cuenta de pasivo, tenemos una deuda con la Hacienda Pública. Por lo tanto, chicos, recordar, al haber. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 10.000 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido a sus clientes un total de 12.000. Es decir, repercutido mayor al soportado. 2.000 euros de diferencia. En este caso, la diferencia iría a Hacienda Pública acreedora por IVA. Cerramos Hacienda Pública IVA repercutido, cerramos Hacienda Pública IVA soportado. Y la diferencia, que es la que me cuadra el asiento, recordamos todos los asientos deben de guardar la forma de que el debe ha de ser igual a lo anotado en el haber. No podemos olvidar eso. Darían 2.000 euros. ¿Ok? Seguimos avanzando hacia la tercera posibilidad. Que el IVA soportado sea inferior al IVA repercutido y que en este caso tenga IVA a compensar. Y dentro de esto vamos a ver dos posibilidades. Os recuerdo, la primera es que el IVA a compensar sea superior al IVA a ingresar. En este caso, el IVA a compensar pues disminuiría y nos quedaría todavía pendiente una parte a compensar de las declaraciones anteriores. Vamos a ver un ejemplo. Os recuerdo, es decir, IVA repercutido mayor a IVA soportado, nos sale a ingresar, lo que pasa que nos sale a ingresar y tengo una parte por compensar. Compenso, pero todavía me queda otra parte para otro ejercicio. Vamos a ver cómo sería. Una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 10.000 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido a sus clientes un total de 12.000 euros. Es decir, repercutido 12.000, soportado 10.000. Diferencia 2.000 euros a ingresar. Contabiliza la declaración trimestral sabiendo que el IVA a compensar de trimestres anteriores asciende a 6.000 euros. Es decir, 2.000 euros a ingresar, pero tengo de trimestres anteriores 6.000 euros que tengo que compensar. ¿Cómo haríamos eso? Pues lo haríamos de la siguiente forma. Recogeríamos la parte de el cerrar la cuenta del IVA soportado, después el cerrar la cuenta del IVA repercutido y después tendríamos que tener en cuenta que al cerrar soportado y repercutido la diferencia son 2.000 euros. 2.000 euros que no va a ir a Hacienda Pública acreedora por IVA, porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a compensar, ¿de acuerdo? Vamos a compensar de los 6.000 euros que teníamos para compensar, vamos a disminuir por la parte que íbamos a ingresar, que eran estos 2.000 euros. De forma que mi cantidad de IVA que me queda para compensar disminuye. ¿De acuerdo? Ya no tendría, después de realizar este asiento, no tendría 6.000 euros para compensar, tendría 4.000. ¿Ok? Por lo que es una de las posibilidades. Esto ocurre cuando el IVA a compensar es superior al IVA que me resulta a ingresar.
Vamos por la última posibilidad. Uy, un segundito. Bueno, en este caso, el IVA a compensar va a ser inferior al IVA a ingresar. Es decir, vamos a ver con el ejemplo. Hemos visto que tenemos una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 10.000 euros. Por las ventas realizadas ha repercutido a sus clientes un total de 12.000. Es decir, seguimos con el ejemplo. IVA repercutido 12.000, IVA soportado 10.000. Tenemos, en este caso tenemos 2.000 euros a ingresar. Contabiliza la declaración trimestral sabiendo que el IVA a compensar de trimestres anteriores asciende a 1.000 euros. Es decir, vamos a recapacitar. Tenemos, de una parte, que cerrar las cuentas de IVA soportado e IVA repercutido. Y de otra parte, tenemos que compensar los 1.000 euros que Hacienda me debe, vamos a ponerlo entre comillas, y los 2.000 euros que yo le tengo que ingresar a Hacienda. ¿Cómo quedaría? Pues cerramos IVA soportado por 10.000, cerramos el IVA repercutido por 12.000 y los 2.000 restantes pues van a quedar de la siguiente forma. Vamos a cerrar los 1.000 euros de Hacienda Pública deudora por IVA, ¿sí? Esta cuenta por lo tanto estaría cerrada y vamos a cerrar los y vamos a dejar los 1.000 euros que, es decir, los vamos a recoger los 1.000 euros que me tocarían a ingresar a la Hacienda Pública en la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA, por 1.000 euros. Hecho esto, pues hoy ya habríamos visto las cuatro posibilidades. Espero que la explicación haya sido de vuestro interés. Os recomiendo que para hacerla y para estudiarla toméis nota, toméis papel y hagáis todas las posibilidades por vuestra cuenta. Ya veréis que es muy fácil y que lo aprendéis muy rápidamente. Un saludo a todos.